Nadie le enseñó nunca a Caleb Rohr que hacer lo correcto se suponía que fuera fácil. Lo que le enseñaron a través de años de inviernos duros, veranos secos y el silencio particular de un hombre que ha enterrado a todos los que amaba, fue que hacer lo correcto casi siempre te costaba algo. A veces te costaba todo. Y sin embargo, en una tarde abrasadora en el territorio de Arizona, con 4 hombres armados entre él y una joven mujer que no había hecho nada malo, Caleb Rohr buscó en ese pecho cansado y curtido suyo y encontró algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Encontró la parte de sí mismo que simplemente no podía alejarse. Lo que pasó después lo cambiaría para siempre. No porque el mundo lo recompensara. No porque la gente aplaudiera o los periódicos escribieran su nombre. Lo que pasó después lo cambió por lo que le regresó de las colinas. De gente con la que nunca había hablado, de una tribu que tenía todas las razones para desconfiar de un hombre como él, de un jefe que observó todo desde la distancia y decidió en silencio que ese extraño en particular valía algo. Pero para entender el pago, tienes que entender la deuda. Y la deuda empezó en un lugar llamado Carvers Creek. Caleb había estado llevando ganado cerca del pastizal sur esa tarde. El tipo de trabajo que te llena las manos y te vacía la cabeza, cuando lo oyó. No disparos. Algo peor que disparos. Oyó la voz de una mujer cortando el calor del desierto, aguda, desafiante, y luego repentinamente silenciada. Su caballo también lo oyó. Las orejas del animal se aplastaron y Caleb sintió que el animal se tensaba debajo de él de esa forma particular en que los caballos lo hacen cuando el aire huele mal. Empujó al caballo hacia el sonido y coronó una loma baja de roca roja que daba al lecho del arroyo. Allí estaban 4. Reconoció primero los caballos, un dun y 2 ruanos que pertenecían al grupo de Bass. Hombres que trabajaban para Arland Bass, un especulador de tierras de Tucson, que había estado comprando derechos de agua a rancheros que no podían permitirse abogados y no podían permitirse enemigos. El 4.º caballo era un buckskin que no conocía. Los hombres estaban a pie, formando un semicírculo áspero alrededor de una joven mujer apache que se había apoyado contra la orilla del arroyo. Tendría unos 20 años, delgada pero de espalda recta, con la clase de quietud que no venía del miedo. Tenía un cántaro de barro en una mano y absolutamente nada más. Sin arma, sin caballo propio cerca, solo una mujer que había ido al arroyo por agua y había encontrado algo que no había calculado. Uno de los hombres, Caleb sabría después que se llamaba Diarmon, un ex-desertor de caballería con un temperamento como una trampa oxidada, la sujetaba del brazo con fuerza. La clase de agarre que deja marcas que duran una semana. Ella ya no forcejeaba, no porque se hubiera rendido, sino porque estaba eligiendo su momento con la paciencia de alguien que había sido entrenado para sobrevivir. Caleb observó sus ojos. No eran desesperados. Estaban calculando. No lo pensó de la forma en que la gente piensa las cosas cuando tiene tiempo. No hubo un largo debate interno, ni sopesar consecuencias, ni una voz en su cabeza diciendo esto no es asunto tuyo. La única voz en su cabeza dijo, 4 hombres, una mujer, y tú eres el que tiene un rifle. Sacó el Winchester de su funda, espoleó al caballo bajando la loma y no se detuvo hasta estar a 40 pies del hombre más cercano. Suéltenla, dijo. Solo eso. 2 palabras. De la forma en que un hombre dice algo cuando lo dice completamente y no tiene interés en discutir el asunto más. Diarmon se giró lentamente, todavía sujetando el brazo de la mujer. Tenía la expresión de un hombre que pasaba sus días haciendo incómodos a los demás y había olvidado que la incomodidad se suponía que iba en ambos sentidos. Rohr, dijo, reconociéndolo. ¿Te perdiste? No, dijo Caleb, apuntando el Winchester a un punto ligeramente por encima del hombro izquierdo de Armon. Lo bastante cerca para que fuera inconfundible. Lo bastante lejos para ser una advertencia. Encontré exactamente lo que buscaba. Suéltenla y los 4 cabalguen hacia el norte. Esa es toda la conversación. Los otros 3 hombres cambiaron de peso. Uno de ellos, un hombre de cuello grueso al que todos llamaban Dush, puso la mano en la culata de su revólver con la confianza casual de alguien que había hecho ese gesto 100 veces y nunca le había salido mal. Caleb movió el cañón del rifle 2 pulgadas a la izquierda, apuntando al caballo de Dush. Bajaré al caballo primero, dijo amablemente. Odio tener que hacerlo. Es un animal hermoso. Pero si quieres ver lo que pasa después, adelante, saca el arma.
Dus quitó la mano del revólver. Diarmon estudió a Caleb durante un largo momento. Algo pasó detrás de sus ojos. No exactamente miedo, más bien un recálculo, el reconocimiento de que el costo de esa tarde en particular acababa de subir de formas que no había anticipado. Soltó el brazo de la mujer. Ella se apartó 3 pasos inmediatamente y sin vacilación y recogió su cántaro de donde había caído en el polvo. No corrió. Se quedó de pie y observó. Vas se enterará de esto, dijo Armon. Me decepcionaría que no lo hiciera, dijo Caleb. Mantuvo el rifle levantado hasta que los 4 hombres estuvieron montados y en movimiento. Lo mantuvo levantado hasta que el polvo de sus caballos fue solo una mancha pálida contra el cielo de la tarde. Solo entonces bajó el cañón y exhaló. Se giró para mirar a la mujer. Ella lo observaba con una expresión que no podía leer del todo. No gratitud, no hostilidad, algo más complejo que cualquiera de las dos. Los ojos de alguien que ha sido sorprendida por una cosa que creía entender. Dijo algo en apache, una frase corta, y él negó lentamente con la cabeza para indicar que no había entendido. Ella lo miró unos segundos más. Luego recogió el cántaro lleno, lo equilibró sobre su hombro con la facilidad de la larga práctica y se alejó entre la maleza sin decir otra palabra. Él la observó hasta que desapareció entre el verde pálido de los sauces del desierto. Luego giró su caballo hacia casa. No se lo contó a nadie. No había nadie a quien contárselo. Caleb Rohr vivía solo en un pedazo de tierra que su difunta esposa había amado más que él, llevando un pequeño rebaño de ganado y unos pocos caballos, comerciando ocasionalmente con el pueblo de Red Mesa, a 12 millas al norte. Tenía vecinos en el sentido laxo de que las personas que viven a millas de distancia y rara vez se hablan pueden llamarse vecinos. No tenía amigos en el sentido específico. Tenía la tierra, el trabajo y el silencio, que algunos días era suficiente y otros días era un peso que cargaba sin saber cómo. Esa tarde se sentó en los escalones del porche y vio cómo la última luz abandonaba el cielo occidental, pensando en el rostro de Diarmon y en la forma particular en que Arlan Bass hacía negocios. Bass había estado presionando a 3 rancheros del valle para que vendieran sus derechos de agua. 2 ya habían firmado. Caleb era el tercero. Se había negado 2 veces, educadamente la primera y menos educadamente la segunda. Entendía, sentado allí en la oscuridad que se enfriaba, que esa tarde acababa de convertirlo en un enemigo de forma más formal y permanente que antes. Se fue a la cama esa noche esperando problemas en los días siguientes. Tenía razón en eso. Se equivocaba en de dónde vendría el problema. 2 mañanas después, justo antes del amanecer, su perro de ganado empezó a ladrar de esa forma baja y sostenida que significaba que algo importante estaba cerca. Caleb se puso las botas, tomó el rifle del gancho junto a la puerta y salió al porche. El cielo tenía ese color índigo profundo que adquiere en los minutos antes del amanecer y contra él, en la cresta al norte de la casa, pudo ver formas, jinetes absolutamente quietos, recortados contra el cielo. Contó 7. Luego contó mal porque había más. Cubrían la cresta norte, la ladera este y el terreno plano cerca del arroyo seco al oeste. Y a medida que la luz crecía, entendió que lo que estaba mirando no eran 7 jinetes. Eran más cerca de 40 guerreros apaches. Todos armados, todos perfectamente inmóviles, observando su rancho de la forma en que un hombre observa un fuego que aún no ha decidido si apagar. Caleb dejó el rifle contra la barandilla del porche donde era visible pero no amenazante. Bajó los escalones al patio y se quedó en campo abierto. Sus manos estaban a los lados. Era consciente, con la claridad que viene del peligro genuino, de que estaba respirando demasiado rápido, y se obligó a ralentizarlo. Con la luz creciente, podía ver a los guerreros de la cresta norte con más claridad ahora. Los rostros pintados, las lanzas, los rifles cruzados sobre las piernas de algunos. No estaban atacando. Estaban observando. Esa era una distinción que importaba enormemente. Si estás viendo esto y te preguntas qué habrías hecho en ese momento, quiero que lo pienses con honestidad, porque la mayoría de los hombres habrían alcanzado ese rifle. Y Caleb Rohr sabía, con la certeza de un hombre que ha visto suficiente violencia para entender su geometría, que alcanzar el rifle sería el último error que cometería. Se quedó en el patio con las manos abiertas y esperó. Después de lo que pareció un tiempo muy largo, un solo jinete bajó de la cresta norte lentamente, deliberadamente.
Era un hombre mayor, su rostro profundamente marcado, su cabello salpicado de plata, vistiendo una camisa de piel de venado pálida decorada con patrones geométricos en negro y rojo. Cabalgó hasta estar a 30 pies del porche de Caleb y se detuvo. Su caballo se quedó absolutamente quieto, lo cual te decía algo sobre el jinete. El caballo de un hombre nervioso se mueve. Este caballo era un espejo de la compostura de su dueño. El hombre mayor estudió a Caleb durante un largo momento. Luego habló en apache, unas pocas palabras medidas, y desde detrás de él un guerrero más joven cabalgó hacia adelante, la mujer del arroyo. Caleb la reconoció inmediatamente. A la luz de la mañana podía verla con más claridad que esa tarde. Se sentaba en el caballo de la misma forma que su padre, es decir, se sentaba como si ella y el animal fueran una sola cosa. Tradujo sin preámbulos. Mi padre es el jefe Delgado. ¿Desea preguntarte algo? Caleb asintió una vez. Pregunta, cuando ayudaste a mi hija en el agua, ¿sabías quién era? No, dijo Caleb. Ella tradujo. El jefe escuchó y luego habló de nuevo. Pregunta, ¿sabías que te estábamos observando? No. Otro intercambio. Pregunta, entonces, ¿por qué lo hiciste? Caleb consideró la pregunta seriamente, de la forma en que merecía ser considerada. Porque 4 hombres tenían a una mujer, y ella no había hecho nada malo. Esa fue razón suficiente. La mujer tradujo. El jefe se quedó muy quieto un momento después de oírlo. Luego dijo algo breve y algo en su tono cambió. No más suave exactamente, pero diferente. Menos como un hombre interrogando y más como un hombre que ha encontrado lo que buscaba. Mi padre dice, hemos estado vigilando esta tierra durante 3 días. Queríamos saber qué clase de hombre eres cuando crees que nadie está mirando. Dice, pasaste la prueba. Si estás disfrutando esta historia, deja tu like ahora mismo. Ayuda a que sigan llegando estas historias y significa más de lo que imaginas. 3 días, pensó Caleb. 3 días con 40 guerreros y no había notado ni uno solo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. El nombre de la mujer, le dijo ella, era Ayana. Era la hija menor del jefe. Tradujo las palabras de su padre con cuidado, deteniéndose para encontrar la palabra correcta en inglés para cosas que no siempre viajaban limpiamente entre lenguas. Lo que describió fue esto. Los apaches en este territorio habían estado vigilando a los rancheros del valle durante años, como los rancheros vigilan el clima, buscando señales de lo que venía. La mayor parte de lo que había venido era malo. Vas y hombres como él, comprando acceso al agua y luego dejando que los rebaños de ganado invadieran los manantiales y arroyos que su gente había usado durante generaciones. La tribu se había retirado temporada tras temporada a terreno más duro, pero no habían olvidado quién los había empujado allí. Caleb Rohr, había observado el jefe, era diferente. No porque fuera un hombre mejor en algún sentido abstracto, sino porque se había negado a vender los derechos de agua que habrían dado a Bas el control del arroyo superior, el mismo arroyo donde Ayana había ido a llenar su cántaro. La negativa de Caleb había preservado el acceso al agua que la tribu todavía usaba, incluso si él no lo sabía cuando se negó. Y luego, 2 días atrás, había hecho algo que no requería ningún cálculo en absoluto. Simplemente había actuado según la comprensión más básica de la justicia. El jefe Delgado había decidido que eso valía la pena reconocer. Mi padre quiere saber, dijo Ayana, si estás en problemas por lo que hiciste. Caleb miró el suelo un momento. Probablemente, dijo. Bas no es de los pacientes. Ella tradujo. El jefe habló de nuevo, más largo esta vez. Ayana escuchó con atención antes de girarse hacia Caleb. Mi padre dice, protegiste algo nuestro sin que te lo pidieran y sin esperar nada a cambio. Esto crea una deuda entre nosotros, y nuestra gente no deja deudas sin pagar. Hizo una pausa. ¿Quieres saber si aceptarás ayuda? Caleb miró la cresta, a los 40 guerreros todavía recortados contra el cielo de la mañana. Pensó en Arland Bass en Tucson, en los abogados y en los hombres contratados y en la particular crueldad de alguien que había confundido el dinero con el permiso. Pensó en los derechos de agua y en la tierra que su esposa había amado. Pensó en lo que le debía a su memoria. Sí, dijo. Aceptaré ayuda. Suscríbete al canal para no perderte lo que pasa después,
porque la historia apenas está comenzando. El problema llegó antes de lo esperado. Arlan Bass llegó 3 días después con 6 hombres, incluido Diarmon y Dush. Llegaron en medio de la mañana, lo cual era o audaz o estúpido, y Bass mismo era la clase de hombre que nunca había tenido motivo para distinguir entre las dos cosas. Era grande y bien vestido de la forma en que los hombres se visten bien cuando quieren que sepas que pueden permitírselo. Buenas botas de cuero, una cadena de reloj de plata, un sombrero que costaba más de lo que la mayoría de la gente en este territorio ganaba en un mes. Se detuvo frente a la casa de Caleb y llamó en una voz entrenada para llevarse a través de grandes espacios. «Ror, sal y arreglemos esto hoy». Caleb salió. Se quedó en el porche sin el rifle, lo cual pareció confundir ligeramente a Bass. Los hombres desarmados no eran con los que Arlan Bass estaba acostumbrado a tratar. Los hombres desarmados se suponía que eran más fáciles. «Voy a hacer esto simple», dijo Bass. Tenía un papel en la mano, un documento de algún tipo doblado en tercios. «Firmas la cesión de los derechos de agua a mí, tomas el dinero que te ofrecí y lo que pasó en Carvers Creek se olvida. Armon aquí puede ser indulgente cuando la situación lo requiere». Armon detrás de él no parecía particularmente indulgente. «Voy a hacer esto igual de simple», dijo Caleb. «No». La expresión de Bass no cambió, lo cual era más inquietante que si lo hubiera hecho. Dobló el papel lentamente y lo metió de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces tenemos un problema». «Lo tenemos», aceptó Caleb. Lo que pasó después pasó rápido y también pasó desde todas las direcciones a la vez, que fue como los apaches lo habían diseñado. Los jinetes aparecieron primero en la cresta del norte, no 40 esta vez, pero eso apenas importaba. Aparecieron en la ladera este y en el terreno bajo cerca del arroyo seco al oeste, y estaban absolutamente en silencio, lo cual era más aterrador que cualquier grito de guerra. Los caballos de Bass lo sintieron antes que sus hombres. 3 de los animales empezaron a moverse de lado, sacudiendo la cabeza, y uno de ellos, el ruano de Dush, decidió que había visto suficiente e intentó marcharse por completo, lo cual requirió toda la atención de Dul durante los siguientes segundos. El jefe delgado bajó de la cresta norte solo. Se detuvo junto al porche de Caleb y miró a Arlan Bass con una expresión que no contenía hostilidad ni calidez, y que era más aterradora que cualquiera de las dos. Ayanna cabalgó detrás de su padre. Se detuvo a su lado izquierdo y tradujo sin esperar a que se lo pidieran. «Mi padre dice, este hombre es conocido para nosotros. Esta tierra es conocida para nosotros. El agua de esta tierra es conocida para nosotros. Hemos vigilado a este hombre durante muchas temporadas. No nos ha quitado. No nos ha engañado. Cuando uno de los nuestros necesitó ayuda, él la dio». Hizo una pausa. «Mi padre dice, cualquier reclamación que creas tener sobre esta tierra o su agua, ponla contra eso y decide si vale lo que tendrías que pagar». Bass era un hombre que entendía el poder de negociación. Miró las crestas e hizo las matemáticas que los hombres como él siempre hacen, las matemáticas del poder, del costo, de lo que algo vale realmente cuando se hace claro el precio verdadero. 6 hombres con revólveres contra una fuerza que ni siquiera podía contar completamente, en un terreno que no conocía, por un documento de derechos de agua que valía menos si requería una guerra para imponerlo. Se giró hacia Armon. Armon se encogió de hombros con la indiferencia honesta de un hombre contratado que no había sido pagado lo suficiente para morir por los principios de otro. Dush seguía ocupado con su caballo. Bass se giró de nuevo hacia Caleb. Lo miró durante un largo momento. De la forma en que los hombres miran algo que han decidido dejar de querer. Luego dijo muy en voz baja: «Esto no ha terminado». Giró su caballo. Sus hombres lo siguieron. Cabalgaron hacia el sur sin apresurarse porque Arlan Bass era la clase de hombre que no sería visto huyendo, incluso cuando huir era exactamente lo que estaba haciendo. Caleb se quedó en el porche y los vio marcharse hasta que el polvo se asentó. Se giró hacia el jefe. Había estado pensando en qué decir y al final lo que salió fue simplemente: «Gracias». Ayanna tradujo. El jefe respondió y su voz tenía algo en ella que Caleb pensaría durante años después. Una cualidad de gravedad, de algo que se estaba declarando como hecho permanente. Ella tradujo: «Mi padre dice que gracias es para extraños. Tú ya no eres un extraño». El jefe delgado desmontó.
Se quedó en el patio y metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba al cinturón y sacó algo que sostuvo con ambas manos con el cuidado particular reservado para las cosas que llevan significado. Era una tira de cuero trenzado, oscura por la edad, con 3 pequeñas piedras de turquesa engarzadas en plata. Habló. Ayana tradujo. Esto pertenecía al padre de mi padre. Se da a los hombres que la tribu considera de buen carácter. En nuestra lengua, la palabra para ello significa algo como una persona en la que se puede confiar en la oscuridad. Lo extendió hacia Caleb. Caleb lo tomó con ambas manos, de la forma en que el jefe se lo había ofrecido. El cuero estaba tibio por haber sido sostenido. Las piedras eran de un azul tan profundo que casi era verde, el color del cielo en ese último momento claro antes de una tormenta. No sabía qué decir. No dijo nada, lo cual resultó ser lo correcto. El jefe habló de nuevo y esta vez Ayana se tomó un momento antes de traducir, como si eligiera las palabras con cuidado. Dice, Arlan Bass no volverá a tu tierra. Nos aseguraremos de ello, no con violencia, sino con presencia. Sabrán que este pedazo de tierra está vigilado. Eso es algo que podemos darte que ningún abogado y ningún sheriff en este territorio puede. Otra pausa. También dice que hay un manantial a mediodía de viaje al este que no se seca en verano. Nuestra gente lo ha usado durante generaciones. Dice que tú también puedes usarlo cuando lo necesites y traer tu ganado allí en temporada seca. El agua no es algo que poseamos. Es algo de lo que somos responsables. Esa responsabilidad ahora te incluye a ti. Caleb miró las piedras de turquesa en sus manos. Medio día de viaje al este era la diferencia entre un rebaño que sobrevivía a un verano seco y un rebaño que no. Era la diferencia entre un rancho que seguía siendo un rancho y tierra que se vendía al comprador más cercano con efectivo. Era todo lo que su esposa había preocupado en los últimos 2 veranos antes de enfermarse. Los veranos en que el arroyo bajaba y la hierba se volvía gris y se quedaban despiertos escuchando al ganado moverse inquieto en la oscuridad. Levantó la vista hacia Ayana. ¿Le dirás algo de mi parte? Ella asintió. Dile que pasé mucho tiempo en esta tierra sintiéndome un extraño, como si estuviera pidiendo prestado algo que no me pertenecía del todo. Dile que lo que acaba de decir cambia eso. No por el manantial, aunque estoy agradecido por él, sino por la razón por la que lo dijo. Dijo, soy responsable de él también. Eso es diferente a que te den algo. Eso es que te confíen algo. Ayana escuchó. ¿Tradujo? El jefe se quedó callado un momento. Luego dijo algo breve y ella se giró hacia Caleb con lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Dice que él también conoce la diferencia. Por eso eligió la palabra que eligió. En las semanas que siguieron, la vida en el rancho cambió de formas difíciles de nombrar con precisión. Los guerreros apaches ya no aparecían en las crestas porque ya no tenían razón para anunciar su presencia. Simplemente estaban allí, un hecho del paisaje, de la forma en que ciertos halcones simplemente están allí sobre un pedazo de tierra que han elegido vigilar. Bass no volvió. Armón fue visto 2 veces en Red Mesa, ambas veces de camino a algún otro lugar, y moviéndose con la velocidad decidida de un hombre que ha recalculado dónde están sus oportunidades. Otras cosas cambiaron también. Ayana venía al arroyo 2 veces por semana, a veces con otras mujeres del campamento, a veces sola. Ella y Caleb desarrollaron la clase específica de amistad que crece entre personas que son diferentes en casi todo, pero han acordado en una cosa fundamental, que la honestidad vale más que la comodidad. Ella le enseñó palabras en apache, no las palabras educadas de comercio que los hombres intercambiaban en el mercado, sino palabras reales, las que te decían cómo un pueblo entendía el mundo. Él le enseñó cosas a cambio, cosas prácticas sobre todo, aunque una vez en una tarde cuando estaban sentados a lados opuestos de un pequeño fuego cerca del arroyo, ella le preguntó por su esposa. Él le contó todo. La enfermedad y los largos meses y el duelo particular de ver a alguien que era más fuerte que tú fallar en la única cosa que la fuerza no puede resolver. Ella escuchó sin ofrecer consuelo, lo cual fue lo más consolador que pudo haber hecho. Mi madre dice, le contó después de un rato, que el duelo no es una herida que sana. Es una habitación en la que aprendes a vivir. Tu madre suena como alguien que vale la pena conocer, dijo Caleb. La conocerás, dijo Ayana simplemente. Mi padre lo ha decidido. La conoció.
conoció a muchos de ellos a lo largo de ese verano y de los que siguieron, los ancianos y los niños y los cazadores, las mujeres que conocían cada planta del desierto por su uso, los hombres viejos que podían leer el clima de una forma que hacía que el almanaque pareciera primitivo. No fue adoptado en la tribu en ninguna ceremonia formal. Nunca fue tan ordenado. Lo que pasó fue más silencioso y más permanente. Simplemente fue incluido gradualmente. De la forma en que un río incluye una nueva piedra que ha caído en él, no haciendo un anuncio, sino moviéndose alrededor de ella hasta que la piedra es parte de la corriente. El jefe Delgado visitó el rancho 4 veces ese primer año. Nunca se quedaba mucho. Era un hombre que entendía el valor de no quedarse más tiempo del necesario en nada. Pero en su cuarta visita, cuando el otoño empezaba a volver dorado y óxido el desierto, se quedó lo suficiente para compartir una comida. Y después de la comida, se sentó en el patio en la oscuridad que se enfriaba y habló largamente con Ayana traduciendo sobre lo que creía que venía a este territorio, y lo que esperaba, y lo que temía. Lo que temía era lo que cualquier hombre de mirada clara temía. La aritmética de demasiada gente queriendo un pedazo de algo finito. La tierra no era infinita. El agua no era infinita. Y la gente que llegaba del este con sus documentos y sus certezas no eran, la mayoría de ellos, malas personas en ningún sentido simple. Simplemente eran personas que aún no habían aprendido a querer algo de una forma que dejara espacio para que otros también lo quisieran. Lo que esperaba era más difícil de decir, y Ayana luchó con ello un momento antes de encontrar las palabras. Espera, dijo finalmente, por más hombres como tú. No hombres perfectos. Sabe que no eres perfecto. Dice que te ha visto cometer errores y te ha visto corregirlos, lo cual es más importante. Espera por hombres que entiendan que esta tierra existía antes que ellos y existirá después de ellos, y que su papel en ella es ser administradores responsables, no dueños. Dice, la propiedad es una historia que los hombres se cuentan a sí mismos. La responsabilidad es real. Caleb se quedó con eso un rato. El fuego se había reducido a brasas. En algún lugar en la oscuridad, un búho estaba cazando, sus llamadas cayendo a través del silencio a intervalos irregulares. Dile que lo intentaré, dijo Caleb. Dile que intentaré ser eso. El jefe escuchó. Asintió una vez con la finalidad de un hombre que acepta una promesa a la que tiene intención de sujetarte. Luego se levantó y su hija se levantó y caminaron hacia sus caballos en la oscuridad con la facilidad de personas que nunca han tenido miedo a la oscuridad porque saben qué hay en ella. Caleb los observó cabalgar. Se quedó en el patio mucho tiempo después, sintiendo el peso particular de una vida que había cambiado su centro de gravedad sin hacer un sonido. Pensó en el momento en Carver's Creek, los 4 hombres y la mujer, y la simple imposibilidad de alejarse, y entendió que no había hecho una elección ese día en ningún sentido heroico. Simplemente había sido incapaz de elegir de otra forma. El hombre que era, construido con los materiales que la vida le había dado, no podía ver eso y seguir cabalgando. Y el mundo había tomado nota de ello de formas que nunca podría haber predicho. La pulsera de turquesa nunca dejó su muñeca. Ni en verano, ni en invierno, ni en los años que siguieron cuando el valle cambió a su alrededor, y parte de lo que el jefe había temido se cumplió, y parte de lo que había esperado también se cumplió, de la forma desigual y complicada en que suele llegar la esperanza. Hombres de la tribu y hombres de los ranchos a veces trabajaban las mismas cercas en temporada seca, compartiendo herramientas y agua, y la camaradería particular de personas resolviendo un problema juntos. No era paz en ningún sentido completo o final, pero era algo. Era el comienzo de un tipo diferente de entendimiento. Y había empezado en un arroyo en una tarde ordinaria con un hombre a caballo que vio algo malo y decidió que el hecho de que no fuera su asunto no era realmente una razón para alejarse. La gente a veces piensa que los momentos más valientes son aquellos en los que una persona supera el miedo. Pero hay otra clase de valentía, más silenciosa, menos dramática, que consiste simplemente en negarse a fingir que no vio lo que vio. Caleb Rohr vio a una mujer que necesitaba ayuda. La ayudó. Todo lo demás siguió de eso, de la forma en que los ríos siguen de la lluvia. No porque nadie lo planeara, sino porque esa es la naturaleza de lo que fluye cuesta abajo cuando haces que ocurra lo correcto. La turquesa en su muñeca atrapaba la luz a veces en ciertas horas de la tarde y ardía de un azul tan profundo que parecía que un pedazo de cielo había sido presionado en piedra. Cuando la gente preguntaba por ella, él les decía la verdad. Decía que significaba que se podía confiar en él en la oscuridad.
Y luego los dejaba decidir qué hacer con eso. Si esta historia se quedó contigo, deja tu like y suscríbete para no perderte la siguiente. Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en ese arroyo y dinos desde dónde en el mundo estás escuchando. Cada comentario significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima, cabalga. Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.